Bueno, tenemos bastantes problemas técnicos. María Luz no se puede conectar. Aquí estoy hablando con ella. Para ver qué sucede. Estamos esperando a María Luz que se conecte para comenzar. Hola Ismael, ¿cómo estás, amigo? Bueno, en este video principalmente hablaremos de la vida y obra del filósofo, jurista, sociólogo, historiador, que prácticamente abarcó muchísimas disciplinas del conocimiento, don Antonio Escotado. Y estamos esperando a mi contertulia María Luz Martínez que se una a la transmisión. Ahí aparece agregando a María Luz. Perfecto. Hola María Luz, ¿cómo estás? Qué bueno que resultó. Por fin. Ahora sí. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Se escucha muy despacio. Trata de subir un poco tu volumen. A tope. Prácticamente no se te escucha desde este lado. Pues entonces tendré que gritar, porque otra cosa no se puede hacer. Y ahora A ver, y si usas audífonos, ¿no tienes no tengo audífonos? aquí. No. Porque apenas se escucha. ¿Alguien del público Espera que voy a ir a mi hija puede que me dé los decir audífonos. cómo se escucha Espera. María Luz y cómo se me escucha a mí? Un momento. Ismael, Iciar, déjame los ¿nos puedes audífonos, decir hija. cómo se escucha, por favor? Espera. Si se ve y se escucha bien. Porque no se escucha, pero ahora voy a coger los audífonos. Claro, tal vez sea eso, Y el volumen del celular, algo así, si puedes el revisar. volumen está a tope. ¿Me oyes? Muy bajo, demasiado bajo, apenas se alcanza a escuchar. Vamos a ver si con un momento que voy a poner el audífono. ¿Alguien nos puede decir a qué volumen se escucha María Luz, por favor? Si se escucha muy despacio, cómo se ve el video, ¿Y cómo ahora? se ve y cómo se oye. ¿Y ahora? Se sigue escuchando despacio. Bueno, pues comenzamos contigo. Hablas tú un poco. A ver, porque lo tengo el volumen dado al máximo. Llevo el auricular puesto. Ya no sé qué hacer más. Seré yo. A ver, pero no hay problema, esto se puede solucionar. ¿Tú a mí me escuchas bien? ¿Me ves bien? Perfecto. ¿Alguien que esté viendo el video
¿Nos puede decir cómo se escucha María Luz y cómo se ve? Esperemos a ver si alguien en el Hola, chat, hola, 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 Caracola. Chile, alguien nos... buenas Hola, tardes, hola, Chile. Caracola. ¿Con audífono mejor? Se escucha demasiado despacio, pero en fin, vamos a comenzar de todas formas. Puedes revisar si es alguna parte del micrófono o algo, porque en los audios yo te escucho bastante bien. Entonces va a ser incómodo para el público tener que estar colocando el oído porque se escucha demasiado despacio. Y entonces, Se escucha bien, dice Pablo. A María Luz se le escucha bien. hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Estáis escuchando? ¿Tú me escuchas? Aunque Yo te sea escucho flojo. muy despacio, Ah, despacio. demasiado despacio. Pues, y yo estoy hablando rápido. ¿Qué puede ser? ¿Se escucha bien, María Luz? ¿Alguien del público nos puede decir si Sí. soy yo? Bueno, en fin, ¿qué nos compete el día de hoy? Nosotros con María Luz vamos a hablarles de Antonio Escotado, quien fue un filósofo, jurista, sociólogo, historiador y que abarcó muchísimas disciplinas del conocimiento y en las cuales se especializó durante más de 50 años, comenzando por temas más científicos, partiendo por la lógica, la metafísica, se internó en la epistemología para posteriormente devenir en asuntos de propiedades más humanas, más humanísticas, como ya sea la economía o el poder político, etcétera. Bueno, Antonio nace en Madrid un 5 de julio de 1941. Se educó principalmente en España y también en Brasil. Antonio, eh, vamos a hablar principalmente de dos de sus obras, luego parte de su vida, de sus obras magnas más conocidas, las cuales son, por supuesto, Historia General de las Drogas, un libro escrito por primera vez en 1989, y de su trilogía Los Enemigos del Comercio, que son 3 tomos de casi 3.000 páginas, una obra magna de las más importantes que respectan a la economía, el capitalismo en nuestros tiempos. La obra que catapultó a Antonio a la fama prácticamente mundial y principalmente en toda la habla hispana fue su Historia General de las Drogas. ¿En qué consiste su Historia General de las Drogas? Aunque quisieran, ahora muchos nos preguntan cuál es la idea central de Antonio Escotado. Es muy difícil responder cuál es la idea central en alguien que, como decíamos, abarcó desde la metafísica, desde la economía, las finanzas, hasta la religión, la cultura popular incluso. Así que lo que se podría denominar como idea central en Antonio Escotado es una defensa a mansalva, una defensa férrea de la libertad individual desde todos los ámbitos. No meramente una libertad individual económica, sino una libertad individual integral, transversal. Por tal razón, Antonio tenía una célebre frase que decía: de mi piel para adentro mando yo, y los lindes de mi piel son mucho más importantes que la frontera
de cualquier país. Entonces, la idea central es que Antonio se opuso fervientemente, ya después de sus 35 años, a los gobiernos autoritarios, a las políticas totalitarias, por razones tales como que coartan la creatividad, la innovación y coartan la producción de las personas, al igual que lo hacía la esclavitud en su tiempo, ya que nadie quiere trabajar sabiendo que en las políticas le van a quitar en impuestos más de la mitad de su sueldo, que será para el Estado. Entonces, podríamos empezar a ahondar en su obra magna, que fue Historia General de las Drogas. En Historia General de las Drogas, Antonio Escotado hace un repaso histórico desde el uso de drogas, desde sus prohibiciones, desde sus legislaciones, desde sus regulaciones, desde sus usos, contradicciones, efectos, desde la prehistoria, pasando por la Mesopotamia antigua, los asirios, sumerios, los acadios, los babilonios, los neobabilonios, seguido por los egipcios, cuyas civilizaciones todas consumieron drogas. No quiero decir que cada habitante sistemática y metódicamente las consumía, pero no estaban legisladas como algo malo. No había una carga moral sobre las drogas en ese tiempo. Antonio, antes de comenzar a escribir esta obra, él pensaba que las drogas en toda su historia habían sido prohibidas, vistas con resquemor, apreciadas de una forma con sospecha e incluso mal miradas y prohibidas. Cuando se empezó a dar cuenta que, como se acaba de afirmar, desde la prehistoria se utilizaban, empezó a estudiar el tema, además que él lo estudió desde todas las aristas, no meramente desde el consumo que él consumía a diario, lo cual contaba sin ningún temor y sin ningún pudor, y no tenía por qué tenerlo tampoco, porque como ya hemos dicho, no tiene nada de malo en programas de televisión, en conferencias y por supuesto en sus artículos y libros. Como ya hemos dicho, no solo se centra la historia general de las drogas en la sustancia en sí misma, sino que también analiza la legislación y las políticas que se han implementado en todo el mundo para regular su uso. Antonio Escotado es un ferviente combatiente contra el prohibicionismo, el que él llama una cruzada, como las cruzadas católicas contra las drogas, y las cuales nunca dieron resultados positivos. Los enemigos de las drogas, ¿cómo argumentan? Y sin razón, porque nos dicen, bueno, ¿acaso tú no has visto los videos de Filadelfia, de yonkis caminando por la calle que apenas se pueden sostener sobre las piernas? ¿Acaso tú no has visto los videos en Los Ángeles de personas que están completamente destruidas? Ahora, ¿qué nos dice Antonio sobre estas personas? La sustancia en sí misma no es el problema, es el consumidor desmesurado que no puede mantener la mesura para consumirla. No, no es el arma que se dispara sola, son las personas. ¿Acaso podríamos prohibir los automóviles, dado que hay conductores insensatos que manejan borrachos y atropellan a las personas y cometen accidentes? ¿Acaso vamos a derribar el Annapurna y el Everest por personas que al tratar de escalarlo mueren? Esa misma lógica se puede aplicar a las drogas. ¿Por qué quienes han llevado una vida consumiendo como la llevó Antonio van a tener que privarse siendo sensatos?
en su consumo por culpa de los insensatos, eso es una injusticia magna, tremenda. Entonces, en eso hace hincapié Antonio Escotado. Ahora podríamos revisar una inmensa lista de personas que han consumido drogas a lo largo de la historia y que han sido genios y que absolutamente nadie podría negar que fueron inmensos aportes a la humanidad. Se podría realizar estudios como ya se han hecho, basados en evidencia científica, evidencia arqueológica, que el consumo de drogas data de la prehistoria. ¿Y por qué las drogas tienen que ser prohibidas si cada uno es dueño de su cuerpo? En Occidente, las democracias liberales nos dicen que somos individuos únicos e irrepetibles. ¿Por qué tiene que venir un gobierno a decidir sobre lo que tú haces sobre tu cuerpo? Implícitamente te está diciendo que eres una persona incapaz de decidir por ti mismo. Podríamos partir, por ejemplo, por Carl Sagan, gran científico, gran aporte a la humanidad, por Albert Hoffman, quien descubrió el LSD. Podríamos pasar también por Francis Crick, quien fue un biólogo molecular, fue un biofísico, un neurocientífico británico que experimentó con LSD en múltiples ocasiones. Y por qué no hablar del gran Marco Aurelio, quien fue un estadista, quien fue un emperador y que escribió sus meditaciones bajo los efectos del opio. Hablemos de Friedrich Nietzsche, filósofo conocido por todos, que escribió en tan solo 2 semanas uno de los libros que quebró el ámbito moral de la filosofía, Genealogía de la Moral. Lo escribió en tan solo 2 semanas bajo los efectos del opio. Uno de los novelistas de ciencia ficción más grandes de nuestro último tiempo, Philip Dick, dice que sin excepción alguna escribió todas sus novelas bajo los efectos del speed. También podríamos hablar del mismo Steve Jobs, fundador de Apple, quien consumía drogas psicodélicas frecuentemente. Ahora, Antonio tradujo un libro que se llama Nuestro derecho a las drogas. Y todo se vuelve a resumir en la frase: de mi piel para adentro mando yo. ¿Qué otras objeciones se le han realizado a Antonio? Las muertes por sobredosis. Precisamente las muertes por sobredosis son porque las drogas no están reguladas ni las venden los emprendedores privados, sino que las venden traficantes callejeros que están completamente adulteradas. Y es la adulteración de las mismas lo que produce la sobredosis. Es la poca información que entregan los gobiernos acerca de estas. También Antonio criticó a muchas personas que eran considerados junkies y que él los llamaba piltrafas humanas. Y con mucha razón, partiendo por el señor William Burroughs, que no se controlaba y que en uno de sus libros propinó feroces ataques a las drogas, siendo que era él quien no se controlaba y quien no era capaz de darle un uso útil a la droga. Por ejemplo, Freud consumía cocaína y consumía heroína para trabajar mejor. Esto puede sonar muy fuerte por toda la propaganda que venimos recibiendo desde niños contra las drogas y que pareciera que los gobiernos prefieren que las vendan los carteles porque también succionan de ahí a que las vendan personas o el mismo gobierno, como se ha hecho en algunos países y ha traído resultados sumamente positivos. Entonces, en resumen, la historia general de las drogas hace un repaso por grandes hombres de la historia que han consumido drogas, por las legislaciones que se han puesto por encima de las drogas, por sus causas, efectos, etcétera. Ahora, no vamos a tocar libros como su tesis doctoral, La conciencia infeliz, tampoco su tratado de metafísica, realidad, sustancia, o Caos y orden, de Rameras y Esposas, sino que vamos a hablar de otra, su obra magna,
que es primordial que se conozca, como me afirmaba María Luz, que hay que expandir la obra de Antonio Escotado y bajarla al pueblo porque es muy necesaria en los tiempos que corren. Entonces tenemos los enemigos del comercio, que es un, una trilogía que el primer tomo abarca desde los antiguos y concluye con la Revolución Francesa, abriendo paso a Marx. Bueno, definamos quiénes son los enemigos del comercio para Antonio Escotado. Son los enemigos de la realidad, porque la realidad es capitalista, son los enemigos de la libertad y son los enemigos de una vida voluntaria. ¿Quiénes son los enemigos del comercio? Las sociedades militares clericales que dominan con la espada y el báculo. Y en el primer tomo, Esclavos del Honor, está dedicado a la época precapitalista y se enfoca en los sistemas económicos y morales que protagonizados por la nobleza, la religión, la política, y analiza la evolución de las sociedades humanas desde la Edad Antigua hasta la Revolución Industrial. ¿Qué nos dice Antonio Escotado también en el segundo tomo? Que habla del capitalismo amenazado. Un detalle muy curioso. Antonio escribió el segundo tomo antes del primero y luego un amigo de él, un físico muy conocido, le dice un consejo realmente muy tajante. Le dice, reescribe el libro. Y Antonio le hizo caso y lo reescribió. ¿Por qué? Porque Antonio había comenzado a escribir Los enemigos del comercio desde Marx en adelante. Entonces, luego Antonio dice, no, no, esto va mucho más allá, va mucho más atrás. Entonces, por eso en el primer tomo avanza desde las épocas precapitalistas hasta concluir con la Revolución Francesa y el inicio de la Revolución Industrial. Ahora, haciendo hincapié en quienes han sido los enemigos del comercio. También podemos partir por los primeros comunistas. ¿Que quiénes fueron? ¿Los marxistas? Por supuesto que no. Fueron los esenios, quienes incluso pretendían modificar uno de los mandamientos y querían colocar, en vez de no robarás, no ejercerás el comercio. A tal punto habían llegado. Otra sociedad prácticamente que posaron y que la historia los conoce como guerreros, pero que no eran tal, eran unos impostores en muchos casos. La sociedad espartana era una sociedad que en lo que hoy podríamos catalogar como comunista. Y desde ahí comienzan los enemigos del comercio. Antonio también tenía muy claro que el capitalismo no nace en Escocia en el 1700 con Adam Smith y la riqueza de las naciones, sino que en el siglo XII nace con nosotros los judíos con la letra de cambio, la cual se inventó para protegerse de las feroces persecuciones medievales. Antonio plantea esto y lo demuestra muy bien. Ahora, ¿quién fue el máximo enemigo del comercio en nuestra época? Del capitalismo hacia adelante, del capitalismo desde Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill hacia adelante, evidentemente fue Karl Marx. ¿Y en qué se sostuvo básicamente la teoría de Karl Marx? En la TVT, teoría del valor trabajo o teoría objetiva del valor trabajo. ¿Qué se desprende de la teoría objetiva del valor trabajo? El concepto o el pseudo concepto de plusvalía y la teoría de la explotación. Pero Antonio, ¿por qué, si fue él un férreo comunista, pasó a liberal? Antonio era hegeliano y Hegel
él sabe que el opuesto se termina convirtiendo, la oposición se termina convirtiendo en precisamente lo que se estaba oponiendo, era dialéctico. Y bueno, volviendo a Marx, la teoría objetiva del valor o la teoría del valor trabajo es completamente falsa y fue desmentida por Karl Menger, el fundador de la escuela austriaca, a quien Antonio Escotado, para escribir su trilogía, estudió en profundidad y a quien admiraba de forma poderosísima. ¿Qué nos dice Antonio? Que vino a sepultar ya por completo la teoría de Marx, que primero lo hizo, como se mencionaba, la escuela austriaca, con Ludwig von Mises, con Friedrich Hayek, con Karl Menger, con Murray Rothbard, con Walras, Gibbons, Milton Friedman y Antonio Escotado, por supuesto, que nos dice: la plusvalía no es cuantificable, ni siquiera es un concepto. La proporción que le quita el capital al obrero no es un número, no tiene perfiles cuantitativos. Y la teoría del valor objetivo es falsa. Por ejemplo, ¿qué nos dice la teoría del valor objetivo de Marx? Que un obrero debe recibir su salario en pos de las horas de trabajo invertidas para producir una mercancía o las horas que invirtió para realizar un trabajo, sea cual sea el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si una persona pinta un cuadro en media hora y ese cuadro se vende en 250 millones de dólares? En cambio, otra persona construye un auto a mano en 5 años. Por lo tanto, según Marx, el auto tendría que costar, valer más que la pintura, pero la realidad ha demostrado que no es así. Si tú te demoras más en pescar un salmón, el salmón no te lo van a pagar a mayor precio porque invertiste mayor tiempo en pescarlo. Te lo van a pagar porque ya el mercado ha establecido preferencias, las cuales son subjetivas, y es el consumidor quien decide cuánto se paga por una mercancía, producto o un servicio, ¿verdad? Entonces esto Antonio Escotado lo explica muy bien. Antonio Escotado también hace referencia a la BC, que es la ventaja comparativa. Bueno, esta ventaja comparativa consiste en algo muy simple: es que alguien en algún lado hace algo más barato y mejor. Es decir, ofrece un servicio de mejor calidad a un mejor precio. Hubieron muchas sociedades que se dedicaron a la ventaja comparativa. La sociedad ateniense, por ejemplo. Pero también hubieron muchas sociedades que se dedicaron al robo disfrazado de conquista. ¿Por qué? Citando a Lévi-Strauss, pretendían andar en canoa y cruzar el río, pero no sabían construir una canoa. Entonces, ¿qué hacían? Le robaban la canoa al vecino. Entonces, en resumen, la trilogía de los enemigos del comercio nos ofrece una visión muy completa, un repaso histórico realmente formidable, equilibrado, de la historia de la economía y la sociedad, y que aborda temas muy relevantes como la moralidad del comercio, la filosofía del comercio, cómo se inmiscuye en todo esto la naturaleza humana, los sistemas económicos, desde los antiguos hasta los actuales, pasando por los monetaristas de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, por supuesto los marxistas, los keynesianos, neokeynesianos, la Escuela de Salamanca, y etcétera, etcétera, los clásicos, neoclásicos, los anarcocapitalistas, los objetivistas randianos. Y en efecto, otra cosa, cerrando un poco con este muy breve resumen, porque para hablar de estas obras necesitaríamos horas, Antonio Escotado habla muy mal de lo que Marx llama el materialismo dialéctico. Eso no es materialismo.
nos dice Antonio, y lo demuestra muy bien. Eso es voluntarismo. Ya todos podemos ver que Marx era una persona que, un impostor completo, vivió, como dicen los españoles, vivió del sablazo toda su vida. Si bien trabajó, y muchas personas hoy de una derecha más radical afirman que nunca trabajó, no, Marx trabajó muy poco, trabajó demasiado poco. Por algo varios de sus hijos se murieron de hambre. Que claro, él era el profeta de la santa pobreza. ¿Cómo Marx iba a trabajar? Si todos estos tipos han querido vivir de revolucionarios profesionales, todos estos cabezas de fila igualitaristas han querido vivir de revolucionarios profesionales. Antonio nos dice, ¿por qué no te lo cuentan esto en el colegio? ¿Por qué no te cuentan que Lenin, el psicópata asesino, vivió 20 o 30 años de las remesas de su madre? ¿Por qué en el colegio no nos cuentan que Marx no quiso trabajar en la Academia de Wolf siendo una persona con capacidades intelectuales acaso superiores? Eso de Marx no se puede negar. ¿Por qué no nos cuentan eso? ¿Por qué no nos lo cuentan? Entonces vino Escotado y lo contó. Y lo contó. Entonces, Escotado hace otra cosa. De los idealistas alemanes, Escotado saca a Hegel, dice no, Hegel no es un idealista. ¿Quiénes entran dentro de los idealistas alemanes? Immanuel Kant, Fichte, Schelling, para muchos Hegel, para otros, aunque si bien no es la primera lista, Arthur Schopenhauer y Leibniz, incluso Nietzsche, pero Escotado afirma, pese a muchas críticas que se le han hecho, y fundamenta muy bien que Hegel no era un idealista, y Hegel es el maestro de Antonio, y que ya Antonio de viejo, como él dice, descubrió a David Hume, otro genio. Bueno, ahora podríamos comenzar a hablar un poco de Antonio, de su persona, que él fue comunista, después se pasó a liberal, qué opinaba Antonio de la globalización, de las nuevas tecnologías como Bitcoin, que Antonio en una entrevista afirmó que si él hubiese podido, habría comprado Bitcoin y habría ahorrado en Bitcoin. ¿Qué dijo Antonio Escotado de la globalización? Estaba completamente a favor, ya que la consideraba un subfenómeno del comercio. Y Antonio Escotado siempre fundamentó que las sociedades comerciales funcionaban como un armonizador social. ¿Y por qué se le odia al comerciante? Porque el comerciante tiene que ser mejor, tiene que vender un producto a un mejor precio que el que está al frente, y el que está al frente se va a molestar y va a tener que competir. Naturaleza humana. ¿Por qué se le odia al comerciante? Pero principalmente al que no nació rico, porque antaño al comerciante se le odiaba porque nacía pobre y se hacía rico, y volvieron los profesionales, y salimos del oscurantismo, del báculo y de la espada, de las sotanas y de los uniformes, de los cleros y de los sargentos. Ellos solamente tenían derecho a ser ricos. Por eso también Antonio se opuso fervientemente al concepto o a la idea que Marx tenía de clase, que en toda su vida no escribió sobre clase y luego días antes de morir escribe 29 páginas completamente desordenadas, porque Marx no habló de clases, habló de castas. ¿Qué quiere decir una casta? Que es inamovible, es decir, naciste pobre, mueres pobre, naciste noble, mueres noble. En cambio, el comercio te permite la ascensión económica, social, cultural. Hay estudios que demuestran que las personas cuando se enriquecen se vuelven mucho más ágiles y hábiles cognitivamente. Entonces, bueno, podríamos hablar sin parar y no quiero monopolizar el micrófono y quisiera que María Luz nos cuente un poco que ella ya conoció, tuvo la suerte, tuvo
no sé cómo poder llamarlo, La de conocer a intuición. este maestro de nuestra era, de poder compartir con él físicamente, de ir a visitarlo a su casa, y quisiéramos saber de qué conversaron, cómo era él, todo lo que más nos puedas contar es de mucha utilidad y es sumamente importante. Fantástico. Pues entonces empezamos con un brindis, como hacía don Antonio Escotado, que movía los hielos. Y hoy me he puesto un whisky para celebrar el legado de don Antonio Escotado, que es tan grande que hasta el siglo XXII no llegará al grosso del público, porque para eso hay que pararse, frenar y echar un repaso a la historia. Así, yo como estudiosa y como artista multiverso, ¿escucháis bien? No muy bien. ¿Escuchas bien? Te escucho ¿Escuchas bien? despacio. Despacio quiere decir más despacio que yo hablo. ¿Escuchas bien? Te escucho despacio. Despacio quiere decir... Ahora me escucho a mí misma. Claro. Alguien, a ver, yo te escucho bastante bajo. O sea, que el volumen es muy bajo, me cuesta oírte, por eso me tengo que Pues acercar. así está a tope. Me gustaría leer un escrito que él hizo en sus últimos tiempos y que lo tengo yo en mi muro, que engloba todo lo que es la vida. Y dice así: la belleza carece de fuerza, aleja el entendimiento, porque éste exige de ella lo que no está en condición de dar. Permanecer junto a lo negativo, permanecer junto a la muerte, esa realidad, y lograr que lo negativo vuelva al ser. Esa es la frase. Toma ya, Ahí. decía él, palabras textuales. Ahora te escucho perfecto. Ah, muy bien, me Perfecto. alegro. Algo que quería preguntarte. eh, Antonio a tu vida vino a esclarecer muchas cosas, como me contaste. Eh, Fue ¿Qué un fue? antes y un después. Claro, sí, en mi vida también. Nosotros con un amigo, yo hace poco estuve en Buenos Aires y me junté con un amigo liberal, también un férrimo seguidor de don Antonio, y yo le cuento, bueno, Antonio ya había fallecido, porque Antonio falleció el 2021 y yo viajé en diciembre del 2022 y conversamos durante, no sé, horas sobre Antonio. Y yo le dije, bueno, uno de mis sueños rotos en la vida fue que no pude conocer a Antonio. Y me dice, oh, yo tenía pensado lo mismo, de hecho tenía hasta plata ahorrada para viajar a Ibiza y todo, y fue como, oh, increíble. Entonces, bueno, ahora a través de ti nos cuentas un poco eh, cómo era la vida de Antonio, qué compartieron, cómo era él. También podemos responder al público si quieren saber algo, qué opinaba Antonio sobre ciertas cosas, eh, a qué se dedicó prácticamente Antonio. Por ejemplo, podríamos hablar de su pasado como comunista. Él fue comunista y en sus últimos días de comunista pasó a la rama más radical del comunismo, que podría ser el maoísmo. O sea, alcanzó esos límites. Y él llegó a decir en una entrevista a Sánchez Dragó que había perdido el sentido del valor de la vida del prójimo.
e incluso de la propia. Y es lo que le pasa a todos los comunistas, precisamente. Y también nos dice Antonio algo que quiero volver a hacer hincapié. Y no quiero que nadie se ofenda, pero uno de los grandes enemigos del comercio ha sido el cristianismo. El cristianismo, Jesús, ¿qué nos decía? Es más fácil que un camello pase por el roto de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Con quién se relacionaba Jesús? Con los publicanos, que eran prácticamente delincuentes y lo peor. ¿Y qué te estaba diciendo con eso? Yo prefiero estar con ellos que con los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos son inherentemente malos. ¿Qué nos decía Amós, el profeta Amós? Propinaba feroces sartas de insultos a los ricos. Los mismos esenios, como se comentaba anteriormente, querían modificar los 10 mandamientos y prohibir el comercio. ¿Qué nos decía? Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces tú esperas. Los que esperan en Jehová. Te arrodillas y no haces nada, entonces esperas que caiga maná del cielo. Y no ejerces el comercio. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Qué hizo Jesús cuando sacó a los comerciantes del templo completamente iracundo? Los azotó, los golpeó físicamente, incapaz de controlar sus emociones. ¿Y qué estaban haciendo precisamente estos comerciantes? Intercambio de monedas y comerciando para sobrevivir, porque eran tiempos muy crudos. Y eso le molestó a Jesús. Entonces el cristianismo probablemente, yo soy judío, laico, pero no profeso cristianismo ni tampoco protestantismo, pero hay que ser lo más honestamente, intelectualmente honesto y decir que al llegar Calvino y al llegar Lutero, se le quita esta hipoteca pobrista al cristianismo y se le puede quitar muchos otros estigmas de solo los pobres verán a Dios, solo esto. Esto Antonio lo combatió fervientemente y hasta el día de hoy yo tengo un artículo que se llama El nacionalcatolicismo, un marxismo a la inversa que se infiltró en el liberalismo. Hoy tenemos nacionalcatólicos travestidos de liberales que quieren volver a la Edad Media, porque piensan que es la edad de la luz. Entonces tenemos a estas personas y por otro lado tenemos a subgrupos de liberales denominados liber progres o liberales progresistas con una tendencia de izquierda que son muy vacuos, muy superfluos, superficiales. En vez de leer a muchas niñitas y niñitos que les pagan por escribir lo que escriben actualmente, les recomendamos que estudien la obra de Antonio Escotado. Es un poco más compleja porque es filosofía, es historia, hay una data bibliográfica magna, tremenda, pero les recomiendo que se esfuercen un poco en vez de estar leyendo a estos muchachitos que les pagan por decir lo que dicen, que ni siquiera lo sienten, y que tal vez si mañana les digan que defiendan al nazismo lo harán, porque lo hacen por plata y no por amor al conocimiento. ¿Qué te parece a ti, María Luz? Fantástico, todo lo que dices es un libro abierto. Genial, has hecho un resumen de la historia y de la obra de Antonio Escotado, que yo sería incapaz. Tienes unos datos muy bien señalados y mucho estudio detrás. Felicitaciones por esa disciplina que don Antonio admiraba en los jóvenes y a cualquier edad. En efecto, estudié mucho para este vivo. Retomé solo 2 libros porque, como comentábamos, Antonio decía que la metafísica era una ciencia ya olvidada, que se terminó con Hegel, aunque ahora hay grupos
nacional-católicos que quieren revivir la metafísica con fines políticos e ideológicos, con un trasfondo detrás, y que quizás, a mi juicio personal, no estaría mal que se reviviera la metafísica, que probablemente algún filósofo me podría decir jamás ha muerto, si sea así, que tú no lo... Bueno, en realidad uno se refiere a esto porque no es algo que esté en boga la metafísica principalmente. A eso hago referencia. Y claro, sería bueno que renaciera la metafísica, y recomiendo por supuesto el Tratado de Metafísica de Antonio, Realidad y Sustancia, para que hiciera una contraparte, una oposición al positivismo científico. Don Antonio tenía muy claro lo que afirmaba Alberto Venegas Lynch, el más grande liberal de Latinoamérica, discípulo directo del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, y con quien Antonio no tuvo la oportunidad de conocerse en persona, pero sí tuvieron 3 charlas que serán publicadas en este grupo, que fueron realmente formidables, 2 titanes, 2 colosos. Y Alberto Venegas Lynch nos define el liberalismo de la siguiente. Ah, sí, Claro. se fue un poco la señal, me estaban llamando por teléfono y corté. Bueno, entonces Antonio también tenía claro que se puede cambiar de idea. Hubieron muchos filósofos con quien Antonio no pudo cooperar porque jamás cambiaron de idea. Eran dogmáticos, sectarios. Entonces Antonio sabía que las verdades son provisorias, que el conocimiento está indefectiblemente sujeto a posteriores refutaciones. Esto ya lo decía Popper en la Sociedad Abierta. Hay mala señal al parecer, pero te escucho perfecto. Yo también. Otra cosa, eh, cuando uno hace una defensa de las drogas, no es de la sustancia en sí, sino de la libertad individual de la persona que tiene derecho y libertad para hacer lo que quiera con su cuerpo, precisamente. Porque muchos dicen, no, este tipo defiende las drogas porque consume. No, yo no consumo lo que tradicionalmente se conoce, no sé, ni cocaína. He probado muchísimas, pero no consumo actualmente nada más que alcohol de vez en cuando. Y no tengo que hacer una defensa para avalar ningún consumo, porque estos son los argumentos básicos emocionales que espetan los adversarios, que es, no, tú consumes, por lo tanto, por eso quieres buscar un aval intelectual, un aval moral para tu consumo. Completamente falso, completamente falso. Lo que se defiende es la libertad de las personas y lo bien que han hecho, porque podemos seguir nombrando Pablo Picasso, otro consumidor, Friedrich Nietzsche, Steve Jobs, la persona más rica actualmente del mundo. Probablemente hay otros más ricos que no aparecen en la revista Forbes, pero no vamos a entrar en ese tema. Elon Musk consume marihuana de vez en cuando. Entonces, no nos pueden venir a decir que esto es malo. Lo malo es, como se vuelve a repetir, los consumidores insensatos y la prohibición que da paso al narcotráfico, que da paso a las matanzas, a la sobredosis, porque no es la sustancia en sí la que produce una sobredosis, es principalmente la adulteración, ¿verdad? Mira, nos lleva a esto. Cuando no somos libres, cuando no tenemos
el conocimiento de para qué sirven las sustancias psicotrópicas, porque antiguamente se usaban como un ritual y ese ritual hacía que superaras una etapa de tu vida o un problema que tuvieses. Ahora está sustituido por el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, como no nos entendemos a nosotros mismos, al final acabamos así, peleándonos con nosotros y con los demás y exigiendo a los demás cosas que nos exigimos a nosotros mismos y también queremos que los demás sean así. Entonces, Claro. la diversidad de pensamiento y el cambio de idea, pues, como dice don Antonio, el capitalismo es innovación. Y resulta que cuando se anclan los ricos en una idea y no innovan, porque resulta que hay miles y millones de patentes que han sido destruidas y perseguidos sus autores solo porque iba a dar mejores soluciones, mejor rentabilidad para todos, incluido la energía que podría ser gratuita en este momento para todos los seres humanos, porque el planeta tiene recursos para usar y hasta derrochar, pero no de la manera que hacemos ahora, porque claro, este derroche que ellos están haciendo, porque no están de acuerdo con la innovación, porque entonces tienen el monopolio. Y al tener el monopolio no quiere que nadie entre, y entonces ahí están las castas. Entonces el que nace pobre, igual que en la Edad Media, pues también muere pobre. Y si no, lo chafamos a impuestos y no puede levantar cabeza. Entonces lo que hacen los innovadores es que se tienen que retirar en el anonimato y cuidado que hasta peligra su vida. Exactamente. Entonces, claro, es un juego que solo lleva a esto. Ese juego solo lleva a esto, porque el ser humano es creativo de naturaleza, lleva la divinidad dentro, como bien dice don Antonio Escotado, lleva la divinidad dentro y si no se expresa esa divinidad, acabamos así, acabamos así, acabamos con unas corazas y con unas caretas y protegiéndonos porque nosotros somos un colectivo, vivimos en una comunidad y claro, en Japón se ve muy bien porque cuando alguien te expulsa de la comunidad, eso es la muerte en vida para esa persona. Entonces, acatas todas las normas, te silencias, te autocensuras, que es lo que pasa ahora y ha pasado siempre, no es nada nuevo. El mundo, desde que el mundo es así, gracias a las tecnologías, nosotros ahora podemos saber lo que realmente fue. Porque si engarzas la Primera Guerra Mundial, que sepas que no acabó, que se quedó ahí, entre paréntesis, primero coges una tierra, luego coges otra que no es tuya, luego el otro la protesta y enseguida ya da pie para la Segunda Guerra Mundial. Después Exacto. coges aquello y dices esta es mía y tú te la quitaste y ya tenemos la Cuarta Guerra Mundial. Y así el mundo es una rueda y siempre estamos con el palo en la rueda y los que hemos nacido en la base pues nunca tendremos la oportunidad de subir a ningún sitio porque ellos no nos dejan con las plusvalías, con los impuestos y con la falta de innovación que es que si se hubiera usado la innovación desde los comienzos, ahora mismo podríamos ir, como dije yo en un vídeo, que podríamos ir en burbujitas de cristal pululando por el espacio, porque ya no tendríamos más que energía libre y unos elementos tan creativos y tan ligeros que no hacían falta coches. El coche, eso es una cosa de la Edad Media ya, porque hay innovación
justa para que estuviéramos ya con platillos volantes. Pero resulta que los negocios de los coches y los negocios de los negocios, más los negocios, y bueno, todo es así igual, los plásticos y todo igual. Ha habido gente que ha hecho innovaciones sobre el tema, pero los hombres de los plásticos no te dejan entrar en la Exacto. innovación. Entonces, claro, es un pez que se muerde la cola porque, claro, ahora dices, ¿ves el capitalismo es malísimo, que arrasa con todo, es depredador, es agresivo. Claro, ahora los jóvenes están en contra de todo eso. Y dices tú, claro, es Pero normal. tienen, Si yo en este momento, tienen malentendido lo que es el capitalismo. pues, Tienen que malentendido. se lo han dado, pero si tú lo ves ahora y dices, todo está lleno de plásticos. Cada vez el planeta está más sucio. Yo he estado recogiendo basura por donde he ido y limpiando la naturaleza, hasta que un día unos chicos jóvenes me dijeron, ¿pero qué haces tú limpiando y recogiendo la basura de los demás? Y llevaba un montón de cosas en las manos e hice así y dije, ya está, porque esto no tiene fin, porque no hay una educación básica de decir vamos a cuidar al planeta, que es nuestro hogar principal, ¿no? Entonces ahí pasa que entonces los jóvenes lo que ven es todo sucio y dicen, ¿ves? Culpa del capitalismo. Exacto. Plásticos, culpa del capitalismo. Es un Contaminación, sinfín. culpa del capitalismo. Pues no, culpa del capitalismo no es culpa de las malas conciencias de no querer hacer las cosas con responsabilidad, porque sabemos que tenemos un planeta riquísimo que da para mucho más de 8.000 millones de habitantes, podría estar capacidad, este planeta tiene capacidad infinita para seres humanos. Ahora, si estuviéramos en coherencia, si usamos el corazón, si usamos la cabeza y unimos las dos cosas. Pero claro, el socialismo es emoción, emoción. El comunismo es emoción. Porque yo siento. Pues, ¿y la cabeza dónde la tienes? El actual, porque el comunismo ortodoxo es sumamente cientificista y positivista, jus positivista, no cree en el derecho natural ni nada de eso. El comunismo ortodoxo y el socialismo ortodoxo son así. En efecto, lo que hay ahora, esto que se llama neomarxismo, que no está muy bien puesto el término neomarxista, porque Marx, si uno estudia su obra, Marx era pro vida. Marx era sumamente machista, hoy se le conocería como un machista. Entonces, ahora, lo que hay ahora es un pseudo progresismo que se basa en los sentimientos y en las emociones de las personas como guías de la realidad. Entonces el diálogo, todo es muerto cuando algo depende de los sentimientos, porque yo puedo sentir cualquier cosa, yo puedo sentir que los ángulos de un triángulo miden 245 grados, es que yo lo creo y es mi libertad de expresión, es que yo lo siento, es que yo lo percibo. Entonces creen que la realidad viene de adentro, de lo que yo percibo. Kant decía, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, por supuesto, pero eso es un error. Las cosas son, en efecto, hay muchas cosas objetivas, claro que hay cosas subjetivas, como el valor de las mercancías, que lo decide, como precisamente, para no desviarnos de Antonio, Antonio Escotado lo sabía muy bien, y esto lo toma de Menger, que fue uno de los propulsores de que Antonio se despegara del comunismo y se pasara al liberalismo, porque se da cuenta que la teoría objetiva del valor de Marx es un disparate y se da cuenta que lo que es realmente cierto y se adecua a la realidad actual es la teoría subjetiva del valor, es decir, que el consumidor le pone el precio a las cosas. Cuando yo compro a María Luz y no le compro a Elena, yo le estoy dando preferencia a María Luz, por lo tanto María Luz tal vez mañana pueda subir los precios. Entonces lo va a definir el consumidor.
el precio de una mercancía. Si bien hay colusiones y hay todo eso, para eso está el Estado, porque Antonio nunca fue un anarcocapitalista o un anarquista de propiedad privada que solo apela a que exista el mercado y que el Estado desaparezca. No, fue bien crítico de Murray Rothbard, quien postulaba eso y lo llamó un tontainas. Y claro, por supuesto que lo era. O sea, los escritos de Murray Rothbard son francamente delirantes. O sea, está a favor de la venta de niños e incluso de cosas que son aberrantes. Y ahora quería volver a un tema que tú tocaste, cómo el capitalismo, me parece muy adecuado tocar, se ha vuelto un comodín para el ignorante, para culpar. El tonto siempre tiene que tener un ismo a mano para echarle la culpa de sus estropicios personales, de sus malas decisiones en la vida, de cosas que no son. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no saben esta gente es que el país que más contamina en el mundo es China. Y China es un régimen E sin India, e e India. India. Y China es un régimen comunista. China es un régimen comunista. Si bien hay partes de China como Shenzhen, Shanghái, que se han abierto al libre mercado, entre comillas, sigue siendo una cultura profundamente comunista, totalitaria y autoritaria. Entonces, aquí ahí se les olvida a los ecologistas y dejan que el gigante chino siga siendo sus barbaridades y contaminando a mansalva sin decirle absolutamente nada y volviendo con la ridiculez de culpar al capitalismo como se hace también con temas así, no sé. Por ejemplo, defiendes el libre mercado, defiendes que las personas tengan libertad de comerciar y te dice que estás defendiendo a los ricos. No, estamos defendiendo la libertad, que es un valor impersonal y que principalmente ha beneficiado a los más necesitados. La libertad económica ha beneficiado a los más necesitados y tenemos la evidencia empírica. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de idea Antonio Escotado tan radical? La evidencia empírica, principalmente. Ver que la URSS se estaba derrumbando todo, ver que cuántos países ensayaron la vía de Marx y no les fue mal, sino que horroroso. Entonces, Antonio se dio cuenta de esto y Antonio también comenzó a estudiar a Menger, a Balras, que sepultaron la teoría del valor del trabajo y vio que la utopía inalcanzable de una sociedad sin clases desembocaba en matanzas sanguinarias, en las aberraciones más grandes que ha conocido la historia de la humanidad, en nombre de la igualdad, que es, como dice Antonio Escotado, ni dos gotas que salen una tras de otra del mismo grifo son iguales. La igualdad, no me gusta usar el término antinatura, pero la igualdad, para entendernos, es antinatural. Nadie es igual a nadie. ¿Cómo se decreta la igualdad en un régimen? Aparecen los camaradas, los compañeros, un tipo enarbolando el puño y le dice desde un púlpito a todas las personas: camaradas, Tovarichi, hoy decreto que alcanzamos la igualdad. Llega a ser gracioso. Entonces, la igualdad se ha convertido en una utopía para utilizar a las masas y manipularlas. Porque claro, si se le mete todos los días en la cabeza la igualdad, la igualdad, la igualdad, cuando el problema es la pobreza, alguien que le dice la igualdad no es tan mal, no es tan buena como te lo han contado, y la desigualdad no es tan mala como te lo han dicho, y la desigualdad la propicia una persona eligiendo a uno y no eligiendo a otro. Entonces, claro, las personas comunes prefieren que alguien les diga: mira, tú tienes un Honda por culpa de tu vecino que tiene un Ferrari. Entonces siembras el odio en esa persona y la puedes manipular, porque una persona llena de odio le das un blanco a atacar y esta persona va a ir contra esa persona. Y como tú decías muy bien, mantienes al pueblo peleando entre ellos sin mirar, por ejemplo, a China, que está contaminando el mundo entero, sin mirar a Rusia, que está invadiendo un país soberano, porque aún conservan el delirio de que es
Putin conserva el delirio de que es de que la Unión Soviética todavía existe y que le pertenece a Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, y que todo eso es Rusia. Todo eso es el imperio ruso, es el nuevo zar. Entonces tienes personas que no miran a los oligarcas rusos porque están pendientes del capitalismo como un ente maligno que ni siquiera pueden definir porque ni siquiera saben lo que es y que sin saber definirlo lo practican a diario y profitan y succionan de este capitalismo que nos ha traído muchos beneficios, por supuesto que tiene muchos errores porque es administrado por seres humanos, va más allá del sistema en sí, por supuesto que tiene muchos errores que deben ser sanados, que deben ser reformados, ¿verdad? Sí, ahí yo te apuntaría que la base de todo lo que tú dices es el estudio y la cultura general. Si tú a ti, desde chico, a ti no te han enseñado economía ni cómo van los mercados, pues te metes ahí porque eres emprendedor, pero cuánta gente fracasa porque no tiene ni idea, aunque tiene ideas buenísimas. Cuánta gente no fracasa. Entonces, la ignorancia del pueblo es lo que hace que el pueblo esté en la pobreza y que sean siempre, y como antes has dicho tú, el rico que tu vecino es, pero bueno, eso hay que contar con la envidia y con la ignorancia, porque pues, el pasto del vecino siempre será más verde que el tuyo, aunque tenga menos dinero que tú o menos propiedades. Yo sé que la envidia funciona irracionalmente. Entonces, si tú a un pueblo le das educación, le das teatro, le das libertad y criterio como Ikran Antaki, que Ikran Antaki hizo un método así para niños de colegio hasta los 14 años, ella decía, tú te puedes comprar un móvil de nueva generación cada 6 meses, pero yo necesito 14 años para que tú tengas tu propio criterio pertinente. Entonces, si en las escuelas se está en una educación estándar donde ahora más que nunca nadie puede sobresalir, porque si sobresales el otro se puede deprimir y van arrastrando asignaturas y tú, pues al final los dos quedamos tontos y ninguno de los dos sabe las cualidades que tiene. Además, yo siempre he estado en contra de que hace falta agricultores. ¿Y por qué todos los niños tienen que estudiar hasta los 16 años aburridos? Hay muchos niños que no quieren estudiar. Se le puede dar una educación básica con un criterio pertinente hasta los 14 años. Y a los 14 años, como dice Amelia Valcárcel, dice, si un zapatero hace sus zapatos y tiene 3 carreras, pues mucho mejor para el pueblo donde vive y la sociedad que se rodea. Y mucho mejor para la democracia, porque antiguamente los griegos con su democracia, ¿quién era el que votaba? ¿Quién eran las voces? Los ancianos, las personas adultas responsables que habían estudiado y podían gobernar. Ahora que puede gobernar cualquier hijo de vecino sin ningún estudio, sin tener idea cómo gobernar una economía, porque una nación es como una gran empresa. Entonces, si llevas bien esa empresa, ¿a quién tienes que dársela? Pues a quién la tiene. Los mejores no, desde luego. Los mejores quedan arrinconados, ninguneados, perseguidos y con malas reputaciones para que siempre ganen los mismos. Y entonces, pues, como alguien escuché hace poco que decía que el ser humano, la mayor víscera que tiene es el bolsillo. Claro, entonces, si tú no has tenido un método, una metodología, que Ikran Antaki se murió aburrida. ¿Sabes lo que decía de los gobernantes? Decía, ahora van a tener que subir al cerro a buscarme, porque ya estoy harta de estar ahí y que me ninguneen, que me dejen de lado, que se rían de mí. Claro, entonces, desde las bases hay que empezar a educar a esos niños que mañana van a poder gobernar el país. Pero claro,
Para hacer eso hay que tener voluntad. Los padres no tienen tiempo y también son ignorantes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como hace Patricio Lons, como hace Marcelo Gullo, como hace tantos hombres buenos, de ir dando educación desde la base, da igual cada uno desde donde la dé. Pero sí con un discernimiento y con un aprendizaje de lo que fue la verdadera historia. Sí, yo descubrí a Antonio Cotado en una conferencia que dio sobre los enemigos del comercio magistral en un aula, en una universidad ante 3.000 alumnos durante 40 minutos. Y ahí explicó la historia entera, aquí solamente con que tú veas ese vídeo, una persona que esté atenta y diga, ¿y cómo esto no me lo contaron en el colegio? ¿Y cómo esto no estaba entrelazado con aquello? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quitan un trozo de la historia? Porque la historia es de los vencedores. Claro, entonces así es que rompemos la baraja, porque claro, es que así cómo se van a hacer, cómo podemos continuar si no hay la flor de la vida. Yo la he visto en algunas iglesias y está rota, la tienen así, solamente el símbolo así afuera y dices tú, bueno, y yo sé que hay dentro una flor de la vida, pero el común y corriente que va a la iglesia no la ve, porque ve solamente un arquito así y ya está. Entonces, si tú no, yo descubrí la geometría sagrada no hace tantos años, ¿y por qué no me dieron la geometría sagrada cuando iba al instituto? ¿Por qué? ¿Por qué te ocultan esas cosas que son a Fibonacci? ¿Por qué te ocultan esas cosas desde que eres niño? ¿Por qué te ocultan lo más precioso que tiene la naturaleza? Te oculta lo que a ti te va a dar un criterio para investigar y para emocionarte y para ir ahí donde a ti te gusta investigar y estar. Y entonces, claro, nos van cortando las habilidades. Un niño, el otro día escuché a unos jóvenes que decían, me tuvieron 4 años allí en aquel instituto y aquello no me sirvió de nada. Pues ya tiene el niño 4 años perdidos. Y encima aburrido y allá odia los libros y odia la investigación porque primero no le han enseñado a investigar y no le han enseñado a decir, oye, busca tu criterio pertinente. Ahora, ¿qué hacen? Otro chico joven que pasa por aquí para un trabajo que no tiene nada que ver, él estudió historia, dice, mira, ahora estoy estudiando la tesis y resulta que yo quería hacer una cosa tal y el profesor le dijo, no, 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 tú corta y pega y ya está, con eso me sobras. Y el chico estaba decepcionado porque decía yo que quería hacer algo grande, algo mío, personal, pues tampoco lo dejan. Entonces, ¿qué hacemos, Simón? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿Qué perfectamente. Claro, hacemos? tenemos muchas alternativas. No todos los países actúan de esta forma. Tenemos países que Antonio admiraba mucho, por ejemplo Israel. Antonio manifestó una profunda admiración por el pueblo judío en su obra, en sus conferencias. En Israel, por ejemplo, a los niños les enseñan cosas que son más prácticas. Por supuesto, Israel es el país con más ingenieros per cápita del mundo. Israel es un país que venía condenado al fracaso, rodeado de enemigos. Israel estaba rodeado por todos los vecinos de Israel. El día en que se refundó el Estado de Israel moderno, fue atacado al otro día por 8 estados y Israel ganó. Israel no tiene recursos naturales, está al medio del desierto. Entonces venía a fracasar. ¿Cómo fue el surgimiento de Israel? Principalmente a través de la innovación en el ámbito tecnológico, armamentístico, médico y en el seno de las familias, ya que se hablan muchos idiomas en Israel, porque de la diáspora llegaron judíos de todo el mundo a Israel y manejan gran cantidad de idiomas. Uno y dos, en el colegio les enseñan a comprar. Al niño le pasan tanta cantidad de shekel, que es la moneda israelí, y le dicen, bueno, hoy vamos a comprar un celular que tiene que ser funcional, no el más bonito ni esto, tiene que ser funcional, que te sirva para hacer cierta cantidad de cosas. Entonces, ustedes van a escoger cuál es. Les enseñan a hacer ese tipo de cosas. No solo les enseñan a leer la Torá, el Talmud, el Zohar y a Isaac Luria, sino que les enseñan
eh, a vivir de una forma que sea para adaptarse a la realidad adulta en países tercermundistas o hispanos o que han sido conquistados por el Imperio Español Católico. A los jóvenes se les enseña a que trabajen para que sean igual al del frente, para que sean funcionarios públicos apernados en el sector Ahí público está, hasta el día de su muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué ahí podemos hacer con todo? está. Copiar modelos, empezar a tomar ideas. Y principalmente, Antonio lo decía, los regímenes totalitarios, militares clericales, autoritarios, absorben a las personas, son los regímenes que van en contra de la voluntad del individuo. Entonces, cuando tú aportillas al individuo, como hay un dicho japonés que dice, el clavo que resalta es el primero que hay que darle el martillazo. Entonces, si vives en lugares así, sales por el umbral de la puerta y te topas con personas mediocres que no quieren emprender, que no quieren salir adelante. Por supuesto que eso te va a deprimir, pero no permitas, no hay que permitir que eso nos deprima, no hay que permitir